de tu infancia, tus vínculos familiares y sí puedes ir relatando algún hito que te haya marcado en tu vida y apuntando también hacia Janet, hacia su juventud cuando llega a la Unidad Popular y todo el trabajo previo, porque hay un historial muy importante de participación estudiantil, participación cultural, militancias. Eso. Ya. Eh, bueno, yo me llamo Janet Antonín Torres, Janet Susana, con el nombre de mi mamá también. Eh, y si lo retrotraigo a 1973, podría decir que hacia el golpe de Estado, yo estudiaba en el Liceo de Niñas, que hoy día es el Liceo Sara Brown, así se le llama, antes era el Liceo de Niñas, ¿no? Estaba en cuarto medio eh, y bueno, como un mes después, yo después del 73, septiembre a fines de octubre, yo fui detenida. Mientras tanto yo cumplía dentro del liceo también labores políticas, era dirigente estudiantil de mi curso y también de las Juventudes Comunistas. Teníamos una organización dentro del liceo con un grupo de compañeras bueno, nosotros somos como familia, yo tengo 5 hermanos más, mi mamá y mi papá, todos vivíamos en el mismo domicilio eh, y al golpe de Estado, claro, fue complicado, yo estaba en el liceo, estaba en clase, fue traumático obviamente, a pesar de que nosotros podríamos decir que lo veíamos venir, teníamos información ya desde antes de que las cosas no estaban bien, por supuesto, desde agosto del 73. Yo en ese tiempo, a mediados de agosto más o menos, yo viajé a Santiago para una escuela política, una escuela de cuadros se llama, política. Estaba allá cuando empezaron a suscitarse una serie de problemas en las calles de Santiago. Yo tenía pasaje de regreso a Punta Arenas el día 11 de septiembre de 1973. Pero como la escuela terminó antes, empezamos a pedir, al menos yo pedí si me podían adelantar el pasaje para volver antes a mi casa y creo que fue un acierto, porque si me hubiese pillado ya el 11 no sé qué habría pasado. Y sí, volví bastante antes, en realidad fue como el 5 o 6 de septiembre, una cosa así. Y luego continué yendo a clase normal, incluso después del golpe. Uno se encontraba con gente, obviamente toda una serie de grupos militares en la calle, etc. El mismo 11 yo estaba en el liceo y nos dieron salida temprano. Y bueno, nos fuimos a la casa nomás. Bueno, creo que pasaron 2 o 3 días y retornamos después al colegio. En realidad, no sé si te... Me consulta, ¿y en qué barrio vivían con tu familia? Nosotros vivíamos en la población William. Yo vivo actualmente ahí en esa casa de Argentina 0565. Con mis hermanos, mi papá, mi mamá y mis hermanos, todos en realidad, porque somos 6 nosotros, vivíamos todos ahí. Y es la casa en la que vivo hasta el día de hoy, con mi madre. Yo después de un tiempo que viví en otros lugares, volví a mi casa, y ahí estoy. ¿Y dentro de tu familia también habían otras actividades de militancia política o cultural, artística, social?
No, mis hermanos mayores siempre me acompañaban a actividades de las que yo iba, que eran muchas de tipo cultural, la mayoría de ellas de actividades culturales, porque yo, aparte de, digamos, de estudiar, además pertenecía a una agrupación teatral, un grupo teatral que funcionaba al alero de Extensión y Comunicación de la Universidad Técnica del Estado, hoy día Universidad de Magallanes. Y por lo tanto tenía esa actividad permanente, además desde lo político, de ser dirigente estudiantil, de secundaria, también pertenecía a la brigada Ramona Parra, así que trabajábamos en murales, muchos de los murales que hoy día no existen ya, que se hicieron dentro de la ciudad, tenían los mensajes, digamos, que tenían que ver mucho con el programa de gobierno de la Unidad Popular, que si los niños nacen para ser felices, por ejemplo, o temas de educación, que si, en murallas de colegio, de varios barrios. Y fue una etapa muy linda, además que aprendimos mucho respecto de eso, de trabajar, de trazar, en fin, color y todo eso. Tuvimos la oportunidad una vez de que llegara hasta acá el Mono González, que era el que dirigía la brigada Ramona Parra en ese tiempo. También desde el punto de vista teatral, tuvimos unos talleres con Isidora Aguirre, por ejemplo, también. Así que fue una etapa del punto de vista cultural y político muy linda. Yo trabajé durante el gobierno de la Unidad Popular haciendo propaganda, tuve la oportunidad de estar en los viajes que hizo Allende a Magallanes, también el que hizo Pablo Neruda, un encuentro que hubo con Pablo Neruda. También trabajé mucho en prensa. Había un diario que se sacó, que se editó en ese tiempo. Bueno, luego voy a recordar el nombre. Y trabajé también en eso. Se hizo una edición especial cuando llegó Pablo Neruda acá a Magallanes, precisamente en homenaje a él, en la visita que él hizo a Magallanes. Cuéntanos, por favor, porque claro, según recuerdo, a ustedes las detienen en el liceo, ¿no? No, a mí me tuvieron a fines de octubre del 73. Yo estaba yendo al liceo normal, pero ya habían muchos compañeros detenidos, ya sabíamos, desde el 11 hasta esa fecha ya habían sido muchos detenidos. Y sabíamos también por las familias donde estaban. Es cierto que yo, desde después del 11, inmediatamente, yo integré algunas direcciones clandestinas de la Juventud Comunista, en que había una dinámica de ocupación, se podría decir, para ocuparnos acerca de las personas que estaban cayendo detenidas, qué pasaba con ellas, dónde estaban, y también de contacto con su familia, para saber cómo ayudarlas y todo eso. Así que eran poco tiempo, duraban en realidad las direcciones, que eran chiquitas, tenían entre 3 y 5 integrantes. Entonces, a medida que iban cayendo detenidos, porque esta es una de las zonas en que hubo más detenciones de personas, jóvenes y adultos. Y entonces duraban poco, pues se iban cayendo y iban asumiendo otro. Entonces uno tenía el nombre de a lo menos 3 personas más que debías memorizarla, y si esas personas anteriores eran detenidas, tenías que asumir. Y eso significaba visitar las casas de las familias de los compañeros que iban cayendo detenidos y saber en qué situación estaban y si ya tenían información. Bueno, en esos primeros meses era muy poca la información. Muchos familiares no tuvieron idea dónde estuvieron sus familias. Fueron sacados de sus trabajos o de sus casas y simplemente
en ese tiempo era secuestro, fue secuestro, efectivamente. O sea, porque durante semanas no se sabía dónde estaban, en qué regimiento estaban. Sabíamos que habían las fuerzas militares de la región tenían asignados ciertos partidos políticos. Por ejemplo, la Juventud Comunista, las detenciones fueron hechas por efectivos de la Marina. Y de hecho la vigilancia que ellos tuvieron sobre nosotros la comprobamos después, que fueron de la Marina. Pero nos entregaban a los militares. Y claro, los regimientos que más recibieron detenidos fueron las de los militares. Y otra fue también la Fuerza Aérea. A mí me detuvieron a fines de octubre, pero yo ya estaba en mi casa. Y yo sabía que me iban a detener, porque un vecino mío de al lado era militar. Él trabajaba en la 5ª División de Ejército y él me avisó, él me dijo que yo estaba en una lista para ser detenida, pero que él no me podía ayudar más que hacer que la lista quedara debajo de la así el montón que había. Lo único que podía hacer era tomar la lista y claro, de esa lista era la mayoría éramos estudiantes del liceo de niñas, por eso muchas de ellas fueron detenidas en ese tiempo. Y él en esa oportunidad me dijo, ¿por qué no te vas? Porque sabía que mi familia estaba en Río Gallego, yo tengo 2 hermanos argentinos, mis hermanos estaban como chilenos viviendo acá sin mayor problema. Y la mayoría de mi familia estaban, los hermanos de mi mamá estaban en Río Gallego. Entonces uno joven y sin entender que esto iba a ser una situación mucho más grave de lo que ya estaba haciendo, yo le dije que no tenía por qué irme porque no tenía nada que ocultar. O sea, mi vida era esto, estudiar, trabajar o sea, activar políticamente, pero más en lo cultural que nada. Entonces no sentía que tenía que irme, escaparme de qué. Bueno, obviamente que a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta que la situación era grave, o sea, que la gente que estaba cayendo detenida estaba siendo torturada y estaba digamos, en situaciones difíciles, muchos de ellos incluso casi al borde de la muerte, es lo que nosotros supimos después por el grado de las torturas que le aplicaron. ¿Recuerdas en qué momento te enteras o sabes que los camarines del estadio fiscal están siendo usados como centro de detención y secuestro? Cuando a mí me detuvieron ese día temprano, que yo había ido al liceo y que había toque de queda, el toque de queda era como las 4 de la tarde, por lo tanto nosotros teníamos clase como o sea, la mañana y parte de la tarde, pero ya a las 3 teníamos que regresar a las casas. Cuando yo volví a mi casa, mi mamá me dijo que había llegado una camioneta roja, con 2 personas de civil a preguntar por mí. Mi mamá ya sabía, en realidad esa suponía, ¿no? Mi mamá era militante del Partido Comunista, mi papá no. Mi papá era allendista nomás, eso era. Y era obrero, trabajaba en la construcción. Y ese día que mi mamá me dijo eso, yo le dije, ¿sabes qué? Creo que me van a detener. Y dijo, sí, dijo. Y dijeron, vamos a volver más tarde. Entonces, de ese momento ya fue una inquietud total en mi casa. Mi hermano, que era un poquito más grande que yo, obviamente se preocuparon, pero era un silencio total en mi casa. Mi mamá estaba pegada a la ventana mirando si venían. Yo tenía que entregar un dibujo, me acuerdo, al liceo, un dibujo de puntillismo, entonces yo me puse en la cocina a hacer
mi dibujo y a esperar. Esa es la verdad. Mi mamá en la ventana, mirando, o sea, obviamente detrás de la cortina. Mi papá acostado en su cama, tieso, así mirando para el techo, que yo lo vi varias veces así. O sea, ellos presentían lo que venía. Bueno, mis hermanos ahí, todos calladitos, en el dormitorio, comentando, qué sé yo. Y fue como pasada la hora del toque de queda que llegaron. Y mi mamá me dice, ahí vienen. Entonces ya yo le dije, bueno, ya, sí, tranquila, no abran la puerta. Yo voy a abrir la puerta, así que fui a abrir la puerta y hay 2 personas. Entonces me dice, ¿Janet Antonín? Yo digo, sí. Dice, tenemos orden de detención para usted. Y yo le digo, ya estaba nerviosa, entonces le digo, ¿y tienen algún papel, algún documento? Entonces me dice, sí, este. Y yo no leí nada, no vi nada, yo lo miré así nada más. Entonces me dijo, le damos tiempo para que se vista, se ponga algo abrigado. Así que yo me puse unos zapatos que tenían cordones, no los podía atar. Me puse una chaqueta un poquito más abrigada y bueno, me despedí. Así como dijo, no, sí, y dijo, ¿y a qué hora va a volver? Le dijo mi mamá. Entonces yo le dije, no, si va un rato nomás y vuelve. Así que, claro, me subieron a una camioneta y como yo ya sabía toda la situación de los lugares de detención que habían, Cochrane, Pudeto, Ojo Bueno, que era el lugar donde fueron las mujeres, y también este, que es el recinto que nosotros le decíamos la FACH, en realidad porque estaba a cargo de la FACH. Claro, entonces este que es del fiscal, ¿no? Entonces, cuando me subieron apenas me subieron a la camioneta, me pusieron una venda y me dijeron que me agachara en la camioneta para que no viera nada y para que no me vieran, yo creo. Entonces, cuando iba en el transcurso, yo iba pensando, decía, ay, que no me lleven ahí, que no me lleven ahí. Porque yo sabía lo que pasaba acá, ya sabíamos acá que la gente estaba pasándolo muy mal. Entonces fue como largo así y cuando pasó sentí, uno va como calculando, sabe los tramos, los lugares, que ya era como bastante distancia la que había recorrido el vehículo, entonces yo dije, no, me llevan a Ojo Bueno. Y efectivamente me llevaron a Ojo Bueno ese día y claro, era el temor más grande era que me trajeran al fiscal y que me detuvieran los de la Fuerza Aérea, porque al final uno no sabía quiénes te detenían porque eran personas de civil y en camionetas que no eran militares. Entonces, eso también era una preocupación porque ¿a dónde te llevan? ¿A qué lugar? Vendada sin saber a dónde. Y luego mi madre nunca supo hasta fines de noviembre casi dónde me tenían. Porque todo ese tiempo no había comunicación. Uno no escribía cartas ni nada, ni se comunicaba. Entonces fue un periodo efectivo de secuestro, porque te retiran del lugar de tu casa, te llevan a un lugar desconocido en un tiempo en que nadie sabe dónde estás. Y yo me imagino lo que debe haber sido para ellos y para mi madre en particular, que después recorrió lugares preguntando, y sobre todo al que le preguntaba era mi vecino, que además ella sabía que él me había dicho que yo estaba en una lista para que me detuvieran. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 18, pasado 18, por cumplir los 19 en realidad. Sí. No, 18 tenía en realidad, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste detenida o en tránsito? Solo en Punta Arenas, ¿no? Sí,
o sea, estuve, de ahí me llevaron a Ojo Bueno directamente, allá ya había mujeres, deben haber habido, habían mujeres adultas, ¿no? Que estaban del hospital, que sé yo, como Kika Sansi, Emma Osorio, en fin, Ilse Marín también estaba en ese tiempo. Y de ahí llegué yo y después llegaron más mujeres, ¿no? Después hacia Navidad, por ejemplo, llegaron las chicas de la Juventud Socialista. ¿Cuántas eran más o menos? Mira, ahí llegamos a ser cerca de 30, cerca de 30. De hecho, solo las que presentamos una querella de la juventud, entre la Juventud Comunista y Juventud Socialista, fuimos 21, que la presentamos hace 5 o 6 años ya. O sea, no me acuerdo bien la fecha, pues estamos hablando de 2014, puede haber sido, sí, por ahí. ¿Y cómo recuerdas los últimos días de tu detención? Cuando ya te avisan o cómo es el proceso. ¿Antes de mi detención o ya No, cuando? cuando ya finalizando el proceso de detención Ah, y ya. fijación. Es que eso ocurrió un año después. Eh, yo estuve en Ojo Bueno hasta desde fines de octubre del 73 hasta junio, julio, por ahí, en el recinto que es Ojo Bueno, que es el regimiento blindado, ¿no? Que en ese tiempo existía solamente ese regimiento, blindado número 5, algo así, y que está ubicado en ese sector fuera de la ciudad, en Ojo Bueno. Ahí, de ahí, nosotros fuimos comunicados a un grupo que pasábamos a consejo de guerra, en el caso de la Juventud Comunista, porque ya habían salido varias compañeras socialistas y también habían sido, digamos, ya procesadas y para consejo de guerra. En el caso mío, por lo menos, ocurrió más o menos en esa fecha. Cuando nos avisaron que iba a comenzar el proceso del consejo de guerra, nos trasladaron a la cárcel pública. Y ahí estuvimos durante todo el proceso hasta fines de agosto, parte de septiembre, en realidad septiembre del 74, hasta que terminó el proceso y se dio la condena. Y de ahí yo salí de la cárcel en realidad ya hasta el 10 de octubre del año 74. ¿Y qué pasa después contigo, con tu familia? ¿Cómo te pudiste reintegrar? ¿Si pudiste seguir estudiando? Sí, yo no pude terminar el cuarto medio porque no tenía las notas suficientes para que me cerrara mi año. Por lo tanto, no pudieron hacer nada y yo fui una de las pocas de mi curso que no se licenció ese año. Los compañeros me enviaron incluso algunos regalos que tenían para todas, entre esos un anillo, sí, cositas así. Y por lo tanto yo al salir tuve que retomar después, al año siguiente, el 75, hice mi cuarto medio en un liceo nocturno. También di la prueba de aptitud en ese tiempo, pero después no seguí estudiando. No podía, en realidad económicamente tampoco pude, no me dio el promedio, pero terminé mi cuarto medio, que era lo importante. Súper. Y a modo de reflexión, si nos pudieras igual contar cómo viviste este proceso internamente, cómo fue esa vuelta al barrio, por ejemplo, tu vida familiar, porque ya nos contabas que, y de hecho nos hemos percatado
las personas han sido de esa población. Y nos cuentan lo mismo, que es un barrio, una población que viven civiles y militares. ¿Cómo fue en ese sentido tener que retomar tu vida después de esta gran experiencia, esta terrible experiencia que tuviste que vivir y cómo reincorporarse a la vida? Yo el día que salí de la cárcel, a mí me fue a buscar un tío. De hecho, sabes que al lado de la cárcel de Punta Arenas, en el mismo edificio, al lado está Carabineros. Y había un patio chiquitito en la cárcel, del cual nosotros veíamos una de las paredes de la comisaría, o la prefectura en realidad, y yo tenía un tío que es carabinero. En ese tiempo era el chofer del comandante. Y yo a él lo veía siempre, porque él aparecía en una ventana arriba y me saludaba. Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, yo. Entonces, esos días que ya yo sabía que iba a salir, ya me habían avisado más o menos cuando iba a salir, entonces yo le dije, tío, sabes que me voy. Entonces me dijo, ya, ¿cuándo? Entonces yo le dije, hoy en la tarde. Entonces me dijo, ya, yo te voy a ir a buscar. Entonces mi tío se fue a su casa, se cambió de ropa, llegó con su auto particular y me fue a buscar con todas mis cosas que tenía. Y ahí él me llevó a mi casa. Y ese día, que fue el 10 de octubre, que es una fecha que uno no la puede olvidar. Y ahí, bueno, me reencontré obviamente con mi hermano. 2 días después era mi cumpleaños, yo cumplía años. Antes de salir, una semana antes de salir, que cuando a mí me comunican que ya había sido fallado y que mi condena había sido rebajada y me habían condenado a pena remitida por patronato de reos, tenía que firmar toda la semana, y que mi cárcel era la ciudad, o sea, yo no podía salir de la ciudad. Entonces, cuando me comunica eso, uno del que me fue a comunicar fue Walter Radish, uno de los fiscales. Y él me dijo, tú vas a salir, pero si te vuelves a meter en algo, yo te voy a meter presa y no vas a salir nunca más. Ya, y así que bueno, yo no tengo nada que decir. Y ese día que yo volví a mi casa, obviamente que ese día me quedé en la casa, pero al día siguiente yo me arreglé y salí a la calle. Y me fui a pie por el centro, por Boria, sí. Bueno, varias veces que hacía eso, me encontré incluso con uno de los fiscales, otro fiscal, Casas, abogado Casas, y me lo encontré en la calle. Y frente a mí cruzó la calle, o sea, no se enfrentó a mí. ¿Sabes? Entonces, no sé quién tenía más miedo. Y todavía estábamos en dictadura, y eran difíciles esos tiempos, todavía, el 75. Yo después volví al colegio, volví al liceo, era complicado para mí porque nosotros no teníamos recursos. Durante el periodo en que yo estuve detenida, ese año, al menos el 74, mis 2 hermanos argentinos se tuvieron que volver a la Argentina porque ellos no tenían documentos de identidad chilenos y tuvieron que salir, o sea, y hubo una orden del gobierno militar que todos los extranjeros que estuvieran irregular tenían que irse del país, a sus lugares. Mis hermanos eran chicos, tenían 17, 16 años, entonces ellos se fueron, o sea, nadie sabía si eso podía ser algo complicado o no para ellos, mis padres temían que también los detuvieran, por lo tanto se volvieron y se quedaron en Río Gallegos solos con unos tíos.
Así que en mi casa quedaban yo y dos hermanos más chicos que mí, o sea, los menores, digamos, de los cuales también yo toda la vida me sentí responsable de ellos porque yo soy la mayor, por lo tanto a todos ellos también los ayudé a cuidar, o sea, a criar prácticamente. Así que tenía esa responsabilidad que fue uno de los motivos por los que yo no acepté una extradición, por ejemplo, irme del país, que era una posibilidad. No me fui por mis padres, no me fui por mi hermano. Es una pausa para sacarme las lágrimas. Sí, no, sí, yo creo que ya estamos en... ¿Sí? Sí. Eso, agradecerte, obviamente, esta apertura hacia tu vida íntima, tu vida familiar, que como te decía, más que quizás de hablar o repasar cosas que ya has tenido que decir. Ver el lado humano también. Claro. En este caso, ustedes que gran parte fueron detenidas siendo estudiantes, siendo niñas todavía. Y cómo la situación se complejiza también en la época y cómo la vida familiar, porque según entiendo entonces, del día de que te detienen, no viste más a tu mamá hasta que te liberaron de la cárcel. No, ¿Tuviste visitas? sí. Yo tuve una primera visita de ella, o sea, la primera visita en realidad que yo recibí de afuera, del exterior, fue el cura que nos hacía la clase de filosofía en el liceo, que era, no me acuerdo cómo se llama, que él me fue a ver y él me llevó el anillo de la licenciatura. Y él me dijo que estaban bien mis padres, que no había problema, qué sé yo, y que ellos estaban trabajando porque nosotros recibiéramos visita antes de Navidad del 73. Y efectivamente ahí me fue a ver mi mamá con unos tíos. En realidad mi papá al final volvió a trabajar a la Argentina, porque trabajaba siempre acá y allá, entonces se fue a trabajar y como era bastante de pocas palabras también, a él le afectó mucho, yo siempre pienso que le afectó mucho. Entonces, eso es lo que pasó, digamos, claro, yo creo que mi familia lo vivió en forma terrible, o sea, yo era la mayor y a mi hermano le afectó muchísimo todo eso. Y me olvidé lo que me había Sí, no, sí, eso, sí, yo creo que ya estamos. Ya. Y agradecerte